Los pantanos de Luisiana, en el otoño de 1881, un lugar donde el tiempo se movía diferente, más lento, más espeso, como si el aire mismo estuviera hecho de miel oscura y secretos podridos. El agua negra reflejaba un cielo perpetuamente gris, y los cipreses cubiertos de musgo español colgaban como viejos llorando sobre tumbas olvidadas. Era un lugar donde la tierra y el agua nunca se ponían de acuerdo sobre dónde terminaba una y empezaba la otra, donde los sonidos nocturnos podían ser un caimán deslizándose o algo mucho peor. Abigail Rousseau caminaba por el muelle podrido de Thibodaux, sus pasos haciendo crujir la madera húmeda con un sonido que parecía demasiado fuerte en el silencio pesado de la tarde. A sus casi 2 metros de altura, Abigail era imposible de ignorar. La llamaban la gigante desde que era niña, y aunque había aprendido a caminar con la cabeza en alto, todavía sentía las miradas clavándose en su espalda, como aguijones de avispa. Especialmente ahora, vestida de negro con 3 niños aferrados a sus faldas, y sin un centavo en el bolsillo, detrás de ella venían sus hijos. Serafín, de 10 años, con los ojos color miel de su padre muerto, y una seriedad que no debería tener una niña de su edad. Baptiste, de 7, intentando ser valiente aunque sus labios temblaban cada vez que un sonido extraño venía del pantano. Y Celeste, la pequeña de 4 años que no entendía por qué su papá no había vuelto a casa en 9 meses, por qué su mamá lloraba en silencio cada noche. ¿Por qué ahora caminaban hacia la nada con solo una maleta de ropa raída? Jacques Rousseau había sido cazador de caimanes, uno de los mejores del Bayou. Conocía los pantanos como otros hombres conocían sus propias casas. Pero hacía 9 meses había salido en su pirogue hacia los pantanos profundos, hacia donde la niebla nunca se levantaba completamente y el agua se volvía negra como tinta. Iba siguiendo el rastro de un caimán legendario, uno que los viejos Cajún llamaban Le Roi Noir, el Rey Negro, un monstruo de casi 6 metros que había estado atacando las trampas y matando el ganado. Jack nunca regresó. Encontraron su pirogue volcada 3 días después, con marcas de garras tan profundas en la madera que parecían hechas por algo mucho más grande que un caimán. Pero no encontraron su cuerpo. El pantano nunca devolvía a sus muertos. Sin Jacques, Abigail y sus hijos perdieron todo rápidamente. La pequeña cabaña que rentaban pertenecía al dueño de la empresa de pieles, y cuando Abigail no pudo pagar, la echaron con una semana de aviso. Intentó buscar trabajo, pero ¿quién contrataría a una mujer de casi 2 metros con 3 niños pequeños? La gente la miraba con una mezcla de asombro y miedo, como si su altura fuera una maldición, una marca del diablo. Fue su tía, Tante Marguerite, quien le dio la única opción que tenía. «Hay un hombre en el muelle», le dijo la anciana mujer criolla, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «Se llama Monsieur Blanchard. Está vendiendo una propiedad, una vieja plantación río arriba. Dicen que está casi regalándola». «¿Por qué tan barata?», preguntó Abigail, aunque ya sabía que la respuesta no sería buena. Tante Marguerite se santiguó. «Porque está maldita, maldita desde los tiempos de antes de la guerra». Pero la anciana tomó las manos enormes de Abigail, entre las suyas, pequeñas y arrugadas. «Es un techo, es tierra, y tú tienes la sangre de tu mamá. Tienes el don. Tal vez puedas hacer lo que otros no pudieron». Abigail sabía a qué se refería su tía. Su madre, nacida en Haití, antes de venir a Luisiana, había sido una mambo, una sacerdotisa vudú. Le había enseñado cosas, secretos sobre los espíritus, sobre cómo leer las señales, sobre cómo protegerse, pero Abigail nunca había practicado realmente. Jacques no creía en esas cosas, y ella había dejado ese mundo atrás cuando se casó. Ahora de pie frente a Monsieur Blanchard, en ese muelle podrido, con $15 arrugados en la mano, todo el dinero que le quedaba en el mundo, ahorrado centavo a centavo durante años, Abigail sentía que el pasado volvía a reclamarla. Monsieur Blanchard era un hombre pequeño y nervioso, con un traje que alguna vez fue elegante pero ahora estaba manchado de sudor y suciedad.
Miraba constantemente por encima del hombro como si algo lo persiguiera. ¿Es usted la señora Rousseau?, preguntó, su voz aguda y tensa. Sí, señor. Mi tía me dijo que tiene una propiedad en venta. El hombre la miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en su altura extraordinaria. Dios mío, es verdad lo que dicen. Es usted inmensa. Abigail apretó la mandíbula. Había escuchado eso toda su vida. ¿La propiedad, señor? Blanchard se aclaró la garganta nerviosamente. Sí, la Plantation Bello Hombre. Hermoso nombre, ¿verdad? Bella sombra. Está río arriba, a unas 3 horas en barco. 200 acres de tierra, casa principal de 2 pisos, establos, un muelle privado. En su tiempo, valía $50,000, y ahora, el hombre tragó saliva. $15. El silencio que siguió fue roto solo por el graznido distante de un cuervo. ¿Por qué tan barato?, preguntó Abigail, aunque la respuesta hacía que su estómago se apretara. Blanchard miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Porque nadie puede vivir allí. Han intentado 5 familias en los últimos 10 años. Todas salieron corriendo. La última familia, los Dubois, estuvieron solo 2 noches, cuando los encontramos en el muelle al amanecer del tercer día. El señor Dubois tenía el cabello completamente blanco, blanco como la nieve, y tenía 30 años. No pudieron hacerlo hablar por una semana. Cuando finalmente habló, solo decía 2 palabras una y otra vez: los ojos. Abigail sintió que Serafín se aferraba más fuerte a su falda. ¿Qué hay allí? ¿Qué los asustó? Nadie lo sabe con seguridad. Pero los viejos del Bayou, los que recuerdan los tiempos de antes de la guerra, dicen que es por lo que hizo Maitre Thibault. ¿Quién era ese? El dueño original. Un francés que vino de Saint-Domingue, después de la revolución. Cruel, más cruel que cualquier otro dueño de esclavos en toda Luisiana, y eso ya es decir mucho. Dicen que castigaba a sus esclavos de maneras que ni siquiera los demonios aprobarían. Blanchard se acercó más, su voz bajando a un susurro. En 1859, justo antes de que comenzara la guerra, algo pasó en Bello Hombre. Los esclavos se rebelaron. Mataron a Thibault y a su capataz. Los colgaron de un ciprés en el centro de la plantación. Pero antes de morir, Thibault lanzó una maldición. Dijo que su ira viviría para siempre en esa tierra, que cualquiera que intentara reclamar Bello Hombre sufriría lo que él había sufrido. Esos son solo cuentos, dijo Abigail. Pero su voz no sonó convincente ni para ella misma. Tal vez, dijo Blanchard, sacando un papel amarillento de su chaqueta. Pero los cuentos no explican lo que pasa cada noche en Bello Hombre. Los sonidos. Los aullidos que no son de caimanes ni de panteras. Las sombras que se mueven cuando no hay luz para proyectarlas, y las criaturas. ¿Criaturas? El hombre bajó aún más la voz. Los llaman Rougarou, hombres lobo, bestias que eran hombres pero fueron maldecidas. Hay 2 de ellos. Los viejos dicen que eran los esclavos que colgaron a Thibault, que su maldición los transformó, los atrapó entre la vida y la muerte, entre hombre y bestia, y ahora protegen Bello Hombre de cualquiera que intente vivir allí. Abigail miró el documento que Blanchard le ofrecía. Era el título de propiedad, con sellos oficiales y todo. Legal. Real. Señora Rousseau, dijo Blanchard, y por primera vez su voz sonó casi compasiva. Le voy a ser honesto porque su tía es buena mujer, y me pidió que la ayudara. No compre esta propiedad. No con niños, busque otro lugar. Pídale a la iglesia que la ayude. Pero no vaya a Bello Hombre. Abigail miró a sus hijos. Serafín la miraba con esos ojos que habían visto demasiado para su edad. Baptiste intentaba ser valiente pero temblaba. Celeste apenas entendía lo que pasaba. No tenían ningún otro lugar a donde ir. La iglesia los separaría. Enviarían a los niños a orfanatos diferentes. Dormir en la calle significaba muerte segura, por enfermedad o violencia. Y $15. $15 era todo lo que tenía. Lo compro.
dijo Abigail, extendiendo el dinero. Blanchard cerró los ojos por un momento, como si rezara. Luego tomó los billetes arrugados y le entregó el documento. Que Dios tenga misericordia de su alma, señora. Hay un barco que puede llevarlos río arriba mañana al amanecer. Le diré al capitán que los espere. Pasaron esa última noche en el cobertizo de Tante Marguerite, una estructura de madera que apenas los protegía del viento húmedo que venía del pantano. Abigail no durmió. Se sentó junto a la ventana mirando las luces de las velas en las casas distantes, preguntándose si había cometido el peor error de su vida. Tante Marguerite se sentó junto a ella cerca del amanecer. La anciana sacó algo de su vestido, una pequeña bolsa de cuero atada con hilo rojo. Gris, dijo, poniéndola en la mano de Abigail. Tu mamá me la dio antes de morir. Me hizo prometerle que te la daría cuando la necesitaras. Creo que ese momento es ahora. Abigail abrió la bolsa. Dentro había hierbas secas, una piedra negra pulida y un pequeño hueso tallado con símbolos que ella reconoció del vudú. ¿Qué es? Protección. Pero no es suficiente, Cher. Cuando llegues a Bello Hombre, necesitarás hacer un altar, necesitarás hacer ofrendas, y necesitarás hablar con ellos. ¿Hablar con quién? Con los Rougarou, con las almas atrapadas. No son demonios, Abigail, son víctimas. Fueron hombres una vez, hombres que sufrieron horrores. Si les hablas con respeto, si les ofreces paz en lugar de miedo, tal vez te escuchen. Y si no, Tante Marguerite tomó el rostro de Abigail entre sus manos arrugadas. Entonces corres, tomas a tus bebés y corres tan rápido como tus largas piernas te lleven. ¿Me entiendes? Abigail asintió. Pero ambas sabían que no había ningún lugar a donde correr. El viaje río arriba fue como entrar a otro mundo. El barco de vapor, pequeño y viejo, avanzaba lentamente contra la corriente del Bayou, dejando atrás la civilización con cada milla. Las casas se volvieron más escasas, luego desaparecieron por completo. Los cipreses se volvieron más grandes, más viejos, sus raíces retorcidas emergiendo del agua negra como dedos de gigantes ahogados. El musgo español colgaba tan denso que bloqueaba el sol, convirtiendo el día en un perpetuo crepúsculo verde. El capitán del barco, un viejo cajún llamado Baptiste, el mismo nombre que su hijo, lo cual a Abigail le pareció una señal, aunque no sabía si buena o mala, apenas les habló durante el viaje, pero cuando se acercaban al muelle de Bellombre, finalmente rompió su silencio. Señora, dijo, su voz áspera por décadas de fumar pipa. Yo crecí en estos pantanos, conozco cada árbol, cada curva del río. Y le digo esto, Bello Hombre no es de este mundo, no completamente. Hay lugares donde el velo entre los mundos es delgado, donde los muertos no descansan. Este es uno de esos lugares. ¿Usted cree en los Rougarou?, preguntó Abigail. El viejo la miró con ojos que habían visto cosas que nunca contaría. Señora, yo los he visto. No de cerca, gracias a Dios, pero los he visto, a la distancia, al atardecer, dos sombras, más grandes que cualquier hombre, más grandes que cualquier lobo, moviéndose entre los árboles. Y sus ojos se estremeció. Sus ojos brillan rojos como brasas en la oscuridad. El barco llegó al muelle justo cuando el sol comenzaba a descender. Y allí, emergiendo de la niebla y la maleza, estaba Bello Hombre. La plantación había sido magnífica una vez. La casa principal era de estilo colonial francés, con 2 pisos, galerías amplias con columnas blancas, ahora grises y descascaradas, y ventanas altas con contraventanas. Pero el tiempo y el abandono la habían convertido en algo fantasmal. El techo tenía agujeros, las ventanas estaban rotas o faltaban por completo. La pintura se descascaraba como piel muerta, y todo estaba cubierto por enredaderas de kudzu y musgo, como si el pantano intentara tragarse la estructura lentamente. Los establos a un lado habían colapsado parcialmente.
El algodón que una vez llenó los campos ahora era solo maleza y árboles jóvenes, reclamando la tierra. Y en el centro del claro, exactamente donde el capitán había dicho, había un ciprés enorme. Sus ramas se extendían como brazos retorcidos, y de una de ellas aún colgaba una soga vieja, podrida meciéndose suavemente con la brisa. «No voy a quedarme», dijo el capitán, descargando sus pocas pertenencias en el muelle. «Estará oscuro en una hora. Nadie debería estar en Bello Hombre después del anochecer». «¿Cuándo volverá?», preguntó Abigail, sintiendo el pánico comenzar a trepar por su garganta. «En una semana, si todavía están aquí, si necesitan salir». Y con eso, el viejo volvió a su barco y partió, el motor dejando una estela en el agua negra. Abigail y sus hijos se quedaron solos en el muelle podrido, mirando la casa que ahora era suya. «Mamá», susurró Serafín, «tengo miedo». Abigail se arrodilló, haciendo que su altura inmensa quedara al nivel de su hija. «Yo también, Cher, yo también, pero somos fuertes, somos Rousseau, y vamos a estar bien». Tomó a Celeste en brazos, agarró la maleta con la otra mano, y comenzó a caminar hacia la casa. Cada paso en el muelle hacía crujir la madera podrida. El silencio del pantano era absoluto. No había pájaros, no había insectos, solo el sonido de sus pasos y el latido de su propio corazón. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Estaba entreabierta, como una boca esperando tragarlos. Abigail la empujó. Las bisagras oxidadas chillaron, un sonido que se esparció por el pantano como un grito. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma. Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? El interior olía a humedad, a madera podrida y a algo más, algo animal y rancio. El vestíbulo de entrada era grande, con una escalera curvada que subía al segundo piso. Había muebles cubiertos con sábanas mohosas, retratos en las paredes, sus rostros borrados por el tiempo y la humedad. «Quédense cerca de mí», ordenó Abigail, su voz resonando en el espacio vacío. Exploraron la planta baja, la sala principal, la cocina, con una estufa de hierro aún intacta, un comedor con una mesa larga cubierta de polvo. Y en cada habitación, Abigail veía las señales de las salidas apresuradas. Platos rotos en el suelo, sillas volcadas, ropa abandonada, como si la gente hubiera huido tan rápido que no tuvieron tiempo de llevar nada. En la cocina encontró algo que la hizo detenerse, marcas de garras profundas, en el marco de la puerta trasera. 5 surcos paralelos, cada uno del grosor de un dedo, tallados en la madera sólida como si fuera mantequilla. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Baptiste, sus ojos enormes. «Solo un animal que entró cuando la casa estaba vacía», mintió Abigail. «Un mapache o algo así». Pero Baptiste tenía 7 años, no era tonto. Él también vio las marcas, y sabía que ningún mapache podía hacer eso. Encontraron un cuarto en la planta baja que parecía el más intacto. Había una cama grande, el colchón comido por ratones pero utilizable, una cómoda y, lo más importante, contraventanas sólidas en las ventanas. «Dormiremos todos aquí esta noche», decidió Abigail, «juntos. No se separen de mí por ninguna razón». Mientras sus hijos descansaban en la cama, exhaustos del viaje, Abigail hizo lo que Tante Marguerite le había dicho. En una esquina del cuarto, armó un pequeño altar. Puso la piedra negra del gris, puso un poco de agua en un tazón, encendió una vela que había traído. Y entonces, sintiéndose tonta pero desesperada, habló en voz baja en el francés criollo que su madre le había enseñado. «Esprits de cette terre, écoutez-moi. Espíritus de esta tierra, escúchenme. No vengo a profanar, no vengo a hacer daño. Vengo con mis niños, buscando solo un techo. Les ofrezco respeto, les pido paz». No hubo respuesta, solo el silencio. El sol se estaba poniendo.
Abigail cerró las contraventanas, aseguró la puerta con una silla y se sentó en el suelo con un cuchillo de cocina oxidado que había encontrado, su espalda contra la pared. Vigilando a sus hijos dormidos, la oscuridad cayó como una manta pesada. Y entonces comenzaron los sonidos. Primero fue un arañar, suave, deliberado, en las contraventanas, como si algo con garras estuviera probando la madera, midiendo su resistencia. Luego vino el gruñido, bajo, gutural. Un sonido que hacía vibrar el pecho, que no podía ser de ningún animal que Abigail conociera. Y finalmente, lo que la hizo contener el aliento, pasos, pesados, caminando alrededor de la casa. No eran pasos de animal, eran bípedos. Caminaban en dos patas, pero había algo mal en el ritmo, algo antinatural, como si lo que caminaba afuera fuera algo atrapado entre dos formas. Serafín despertó. «Mamá», susurró, su voz quebrada por el terror. «¿Qué es eso, Sir?» «Cher, no hagas ruido». Los pasos se detuvieron, justo afuera de su ventana, y entonces Abigail lo vio. A través de una grieta en las contraventanas, un ojo, enorme, brillando rojo en la oscuridad, mirándola directamente. Un ojo que tenía inteligencia, un ojo que la reconocía como intrusa. El gruñido que siguió hizo temblar las paredes. La primera noche en Bello Hombre había comenzado. El ojo rojo desapareció de la grieta en las contraventanas, pero Abigail sabía que la criatura no se había ido. Podía oír su respiración pesada, húmeda, justo del otro lado de la madera. Era una respiración que sonaba casi humana, pero con un jadeo animal que hacía que cada pelo de su cuerpo se erizara. Serafín se había acurrucado contra ella, temblando. Baptiste estaba despierto también, sus ojos fijos en la puerta, sus pequeños puños apretados. Solo Celeste seguía dormida, bendecida por la ignorancia de su corta edad. El arañar comenzó de nuevo, más fuerte esta vez, más insistente. Las garras raspaban la madera con un sonido que perforaba los oídos, un chirrido agudo y prolongado que parecía diseñado para quebrar la cordura. Y entonces, algo peor, un segundo conjunto de garras. En la otra ventana, del otro lado del cuarto. Había dos. «Hombre», gruñó una voz. No era una voz humana, era algo forzado a través de una garganta que no estaba hecha para el lenguaje humano. Sonaba como piedras siendo arrastradas sobre metal. «Brume, ella está aquí». La respuesta vino del otro lado del cuarto. Otra voz, igualmente distorsionada pero de alguna manera más suave, más calculadora. «Huele diferente, no como los otros, huele a sangre vieja, a poder dormido». Abigail se obligó a hablar, aunque su voz temblaba. «No vengo a hacerles daño, solo necesito un lugar para mis hijos. Por favor». El silencio que siguió fue peor que los gruñidos. Era un silencio de consideración, de inteligencia midiendo sus palabras. Entonces la voz más suave, la que había dicho «Brume», habló de nuevo. Los otros gritaban, los otros atacaban, traían armas, traían odio. Tú hablas, como si fuéramos, como si recordaras que fuimos hombres. «Fueron hombres», dijo Abigail, recordando lo que Tante Marguerite le había dicho. «Y sufrieron, y merecen respeto». Un gruñido bajo vibró a través de las paredes. Pero no era de amenaza, era casi sorpresa. «3 noches», dijo la voz más áspera. «Hombre, te daremos 3 noches. Si en ese tiempo demuestras que no eres como Thibault, como los que vinieron después, tal vez podamos coexistir. Pero si traes violencia, si traes profanación, te devoraremos a ti y a tus cachorros. ¿Entiendes?» Abigail tragó saliva. «Entiendo». Y otra cosa gigante. La voz de Brume tenía un tono casi de burla. «No salgas de la casa después del anochecer. El pantano tiene otros cazadores, más hambrientos que nosotros, más estúpidos también». Los pasos se alejaron. Abigail los oyó moverse alrededor de la casa, luego adentrarse en el pantano, sus pisadas chapoteando en el agua, hasta que finalmente el silencio regresó.
Serafín rompió a llorar, un llanto silencioso que le sacudía todo el cuerpo. Baptiste se aferró a su madre, y Abigail, con sus casi 2 metros de altura, se sintió más pequeña de lo que se había sentido nunca. ¿Qué eran, mamá?, susurró Baptiste. Eran los Rougarou. Sí, Monfils, eran ellos. ¿Nos van a comer? Abigail besó la frente de su hijo. No, si yo puedo evitarlo. Ahora duerman. Mamá vigilará. Pero ninguno de ellos durmió realmente. Pasaron la noche en un estado de terror vigilante, escuchando cada crujido de la casa vieja, cada susurro del viento en los cipreses, cada chapoteo en el agua oscura del pantano. Cuando la primera luz gris del amanecer se filtró a través de las grietas de las contraventanas, Abigail finalmente se permitió respirar. Había sobrevivido la primera noche. La mañana reveló Bellombre bajo una luz diferente. Todavía era decadente, todavía estaba en ruinas, pero con el sol, débil y filtrado por la niebla, pero sol al fin parecía menos amenazante. Abigail abrió las contraventanas con cuidado, esperando encontrar, no sabía qué, pero lo que encontró la hizo contener el aliento. En el porche delantero, dispuestos en una fila perfecta, había 5 peces, grandes bagres del pantano, frescos, todavía brillando con la humedad del agua, y junto a ellos una pila de leña seca. ¿Qué? Comenzó Serafín. Una ofrenda, dijo Abigail, recordando las palabras de su madre sobre los espíritus y las tradiciones, o tal vez una prueba. ¿Podemos comerlos?, preguntó Baptiste, su estómago gruñendo. No habían comido nada sustancial en 2 días. Abigail estudió los peces. No había señales de violencia en ellos, no habían sido desgarrados. Habían sido pescados limpiamente, casi con cuidado. Sí, decidió. Creo que es seguro, creo que es una señal. Cocinaron los peces en la vieja estufa de hierro, que sorprendentemente aún funcionaba. El olor a comida llenó la casa por primera vez en años. Los niños comieron con un hambre voraz, y Abigail sintió que por primera vez desde la muerte de Jacques había tomado la decisión correcta. Después del desayuno, comenzó a explorar la propiedad más ampliamente. Mantuvo a los niños cerca, muy cerca, pero necesitaba entender dónde estaba viviendo. La plantación era más grande de lo que había pensado. Además de la casa principal y los establos derrumbados, había restos de las cabañas de los esclavos, ahora solo montones de madera podrida cubiertos de kudzu. Había un pozo, y cuando Abigail probó el agua, era limpia, un milagro, y luego estaba el ciprés, el árbol de la ejecución. Abigail se acercó con reverencia. Era un árbol antiguo, tal vez de 200 años. Su corteza estaba tallada con símbolos que ella reconoció. Bebé, los símbolos sagrados del Buda. Alguien, tal vez los mismos esclavos que se habían rebelado, había marcado este árbol como un lugar de poder. La soga vieja todavía colgaba, meciéndose suavemente, y talladas en el tronco, apenas visibles bajo el musgo, había palabras en francés criollo. Ici, la tyrannie est morte. Ici, la liberté est née. Ici, nous attendons. Aquí, la tiranía murió. Aquí, la libertad nació. Aquí, esperamos. Abigail tocó las palabras talladas, sintiendo la energía del lugar. No era malvada, era dolorosa. Era rabia y tristeza concentradas durante décadas. Mamá, llamó Serafín. Hay algo aquí. Abigail se giró. Su hija estaba junto a la base del árbol, señalando algo parcialmente enterrado en las raíces. Abigail cavó con las manos, apartando la tierra húmeda, y sacó una caja de metal. Estaba oxidada, pero intacta. La abrió. Dentro había papeles, documentos amarillentos y frágiles. Los desplegó con cuidado y comenzó a leer. Eran registros de la plantación Bellombre, fechados en 1000, y lo que decían hizo que la sangre de Abigail se helara. Maître Thibault no solo había sido cruel, había sido un monstruo. Los registros documentaban castigos que iban más allá de cualquier barbarie imaginable. Esclavos azotados hasta la muerte, por ofensas menores, niños separados de sus madres y vendidos como castigo.
Y peor aún, había referencias a experimentos que Thibault realizaba en el sótano de la casa. Al final de los documentos había una carta, escrita con letra temblorosa, en francés criollo. Mi nombre era Mathieu, mi hermano se llamaba Gaspar. Éramos esclavos de Thibault durante 20 años. Vimos cosas que ningún hombre debería ver. Sufrimos cosas que ningún hombre debería sufrir. En la noche del 15 de agosto de 1959 nos rebelamos. Matamos a Thibault y a su capataz. Los colgamos de este árbol mientras ellos nos habían colgado a tantos otros. Pensamos que seríamos libres, pero con su último aliento Thibault nos maldijo. Dijo que nunca conoceríamos la paz, que estaríamos atrapados en esta tierra para siempre, ni vivos ni muertos, que nos convertiríamos en las bestias que él siempre dijo que éramos. La maldición funcionó. Sentimos nuestros cuerpos cambiar. Nuestros huesos se rompieron y se reformaron. Nuestras mentes, algunas partes permanecieron humanas, pero otras se volvieron animales. Ahora somos Rogaró, guardianes de este lugar maldito. Protegemos Bella Hombre, no porque queramos, sino porque no podemos irnos. Estamos atados a esta tierra por la maldición de Thibault. Si alguien lee esto, no vengan aquí. No intenten vivir aquí. Esta tierra está podrida por el sufrimiento. Y nosotros ya no somos hombres suficientes para mostrar misericordia. Mathieu y Gaspar, los últimos días de nuestra humanidad. Abigail cerró la caja, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ahora entendía, hombre y brume, sombra y niebla, Mathieu y Gaspar, dos hermanos esclavos convertidos en monstruos por la maldición de su torturador. «Mamá, ¿qué dice?», preguntó Serafín. Abigail miró a su hija. «Dice que esta tierra ha visto mucho dolor y que necesitamos sanarla. Espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia. Dale like si quieres más relatos como este, suscríbete para ser parte de esta comunidad y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Los siguientes 2 días fueron una danza cuidadosa de supervivencia y respeto. Cada mañana, Abigail encontraba nuevas ofrendas en el porche. Pescado, leña, una vez, un conejo ya limpio y listo para cocinar. Las criaturas no se mostraban durante el día, pero Abigail sabía que la estaban observando. Siguió las reglas, no salió después del anochecer. Mantuvo a los niños dentro, y cada noche, antes de que cayera la oscuridad, hacía algo que su madre le había enseñado. Dejaba ofrendas propias. En el altar que había construido en la casa, ponía un poco de la comida que cocinaba, un vaso de agua fresca del pozo, encendía velas y hablaba en voz baja, sabiendo que ellos la escuchaban. Mathieu, Gaspar, sé lo que sufrieron. Sé que no eligieron esto. No los culpo. Solo les pido que nos permitan compartir esta tierra con ustedes. Prometo honrarla, prometo no profanarla. Y cada noche después de que los niños se durmieran, Abigail escuchaba los sonidos, los pasos alrededor de la casa, los gruñidos bajos, pero no había violencia, no había ataques, solo presencia. En la tercera noche, la noche que marcaría el fin del periodo de prueba, algo cambió. Abigail estaba sentada junto a la ventana, vigilando como siempre, cuando escuchó una voz. No venía de afuera, venía de la puerta, gigante. «Abre la puerta». Era la voz de Brume, más suave, más humana que la primera noche. El corazón de Abigail latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. «¿Por qué? Queremos verte, sin madera entre nosotros. Queremos hablar». Abigail miró a sus hijos dormidos. Luego miró el gris que colgaba de su cuello. Tomó el cuchillo, más por costumbre que por creer que serviría de algo, y se acercó a la puerta. «Si me atacan, mis hijos quedan solos», dijo. «¿Entienden eso? No te atacaremos. Ya habríamos podido hacerlo 100 veces. Abre». Abigail quitó la silla que bloqueaba la puerta, puso su mano en el picaporte, respiró hondo y abrió.
Lo que vio casi la hizo gritar, pero se obligó a mantener la compostura. Eran enormes, más grandes que cualquier lobo, más grandes que cualquier hombre. Medían fácilmente 2,5 metros cuando estaban en dos patas, que era como estaban parados ahora. Su cuerpo era una mezcla horrible de hombre y bestia. Musculosos, cubiertos de pelo oscuro, con manos que eran mitad garras, mitad dedos humanos. Sus cabezas eran de lobo, con hocicos largos y colmillos que brillaban a la luz de la luna. Pero lo peor eran los ojos, brillaban rojos en la oscuridad, sí. Pero también tenían algo más. Tenían dolor, tenían inteligencia, tenían humanidad atrapada dentro de esa forma monstruosa. El que estaba a la izquierda, más grande, con una cicatriz que cruzaba su hocico, habló primero. Su voz era la áspera, la que había oído la primera noche. «Hombre», dijo, señalándose a sí mismo. «Mathieu». El otro, ligeramente más pequeño pero con movimientos más fluidos, asintió. «Brume, Gaspar». Abigail tragó saliva. «Yo soy Abigail. Abigail Rousseau». Brume inclinó su cabeza, estudiándola. «Leíste nuestra carta. La encontraste. Sí, y aún así te quedas. Sabiendo lo que somos, me quedo porque no tengo otro lugar. Pero también porque creo que no son monstruos. Creo que son víctimas». Hombre gruñó, pero no era un gruñido de amenaza, era de emoción contenida. Nadie nos ha llamado víctimas. Solo monstruos, solo demonios, durante 22 años. Abigail dio un paso adelante, saliendo al porche. Era una locura, pero algo dentro de ella, algo que su madre le había enseñado, le decía que este era el momento que definiría todo. «¿Puedo ver sus manos?», preguntó. Los dos Rougarou intercambiaron miradas. Luego lentamente Brume extendió una de sus manos. Era enorme, con garras negras que podían destripar a un hombre fácilmente. Pero cuando Abigail la tomó entre las suyas, sus manos eran grandes para una mujer, pero pequeñas comparadas con esta. Sintió algo más, sintió calor, sintió un pulso, sintió vida. «Todavía tienen algo de humanidad», dijo Abigail suavemente. «Todavía pueden sentir, todavía pueden elegir». Hombre se acercó. «Thibault dijo que nos convertiríamos en bestias sin alma, que olvidaríamos quiénes fuimos. Durante años luchamos contra eso. Algunos días es más difícil recordar. La bestia quiere tomar el control. Entonces recuerden juntos», dijo Abigail. «Y si me permiten quedarme, yo también los ayudaré a recordar. Les hablaré como hombres, los trataré como hombres». Hubo un largo silencio. Los Rougarou se miraron el uno al otro, y Abigail tuvo la sensación de que estaban comunicándose de alguna manera que iba más allá de las palabras. Finalmente Brume habló. «Puedes quedarte, tú y tus cachorros. Pero hay condiciones. Dime, nunca traigas violencia a esta tierra. Nunca intentes cazarnos o atraparnos. Nunca traigas a otros que no entiendan lo que somos». Y Brume vaciló. «Y ayúdanos a romper la maldición». Abigail parpadeó. «¿La maldición puede romperse? No lo sabemos, pero si alguien puede encontrar la manera, es alguien con tu sangre. Olemos el poder en ti, el poder de tu madre, de tu abuela, el poder de las que caminan entre mundos. No soy una mambo», protestó Abigail. «Apenas sé». «Aprenderás», interrumpió Hombre, «o moriremos siendo monstruos. Es nuestra única esperanza». Abigail miró la casa, donde sus hijos dormían. Luego miró a estas criaturas que habían sido hombres, que habían sufrido horrores inimaginables, que llevaban 22 años atrapados entre dos mundos. «Lo intentaré», dijo finalmente. «No prometo que tendré éxito, pero lo intentaré». Brume asintió. «Eso es todo lo que pedimos». Los dos Rougarou comenzaron a alejarse, pero Hombre se detuvo. «Gigante, una advertencia. El pantano tiene otros peligros. Caimanes, serpientes y otros Rougarou. No todos mantienen su humanidad como nosotros. Si ves algo en el agua, algo que no debería estar allí, corre y llámanos. Te protegeremos
Y con eso desaparecieron en la niebla del pantano, dos sombras masivas tragadas por la noche. Abigail regresó a la casa, cerró la puerta, y por primera vez en 3 noches durmió profundamente. Las semanas que siguieron fueron una transformación tanto para Bella Hombre como para sus habitantes. Abigail trabajó incansablemente para hacer la casa habitable. Reparó techos, limpió habitaciones, hizo que el lugar sintiera como un hogar en lugar de una tumba. Los niños se adaptaron con la resiliencia que solo los niños poseen. Serafín ayudaba a su madre con las tareas. Baptiste exploraba el perímetro cercano, siempre de día, siempre a la vista. Celeste jugaba con muñecas hechas de trapos, ajena en gran medida al horror que acechaba después del anochecer. Y cada noche, Hombre y Brume venían. No siempre se mostraban, pero Abigail sabía que estaban allí, en la niebla, vigilando, protegiendo. Abigail comenzó a investigar la maldición. Buscó en los papeles de Tybalt, que encontró en un escritorio en el 2.º piso. Leyó sobre vudú en los libros viejos que su madre le había dejado. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a entender. La maldición era poderosa porque estaba atada a la tierra misma. Tybalt había derramado tanta sangre, había causado tanto sufrimiento, que Bello Hombre se había convertido en un lugar de poder oscuro. Y esa oscuridad había sido canalizada hacia Mateo y Gaspar cuando mataron a su torturador. Para romper la maldición, Abigail tendría que purificar la tierra. Tendría que encontrar todos los lugares donde se había derramado sangre inocente y limpiarlos con rituales apropiados. Y finalmente, tendría que enfrentar el espíritu de Tybalt mismo, que todavía acechaba en Bello Hombre, alimentándose del sufrimiento de los hermanos. Era una tarea que tomaría meses, tal vez años. Pero Abigail había hecho una promesa. Un mes después de su llegada, llegó el capitán Baptiste con suministros. Cuando vio a Abigail y a sus hijos vivos, saludables, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. ¿Cómo? Comenzó. Respeto, dijo Abigail simplemente, y comprensión. El viejo capitán la miró por un largo momento. Usted es una mujer extraordinaria, señora Rousseau. Extraordinaria de verdad. Esa noche Brume se acercó a la ventana. El barco trajo a alguien más. Alguien que preguntaba por ti. Abigail sintió un escalofrío. ¿Quién? Una anciana. Dice que es tu tía. Dice que viene a ayudar. Abigail corrió a la puerta. Y allí, caminando por el sendero iluminado por la luna, estaba Tante Marguerite. La anciana llevaba un bastón en una mano y una bolsa grande en la otra. «Cher», llamó la anciana, «¿pensaste que te dejaría hacer esto sola?» Abigail corrió hacia ella, abrazándola. «Tante, es peligroso aquí. Por eso vine, porque tu mamá no está aquí para guiarte. Pero yo sí». La anciana miró hacia el pantano, donde 2 sombras masivas observaban desde la distancia. «Y veo que has hecho amigos interesantes». Tante Marguerite se quedó, y con su ayuda, el trabajo comenzó en serio. Identificaron 3 lugares en la propiedad donde la energía oscura era más fuerte. El sótano de la casa principal, donde Tybalt había realizado sus experimentos, las ruinas de las cabañas de esclavos donde tantos habían muerto, y el ciprés, donde se había derramado sangre durante la rebelión. En cada lugar realizaron ceremonias de limpieza. Tante Marguerite dirigía, usando sus conocimientos de judó y vudú, mientras Abigail aprendía. Quemaban hierbas sagradas, derramaban agua bendita, enterraban talismanes de protección. Hombre y Brume observaban desde la distancia, incapaces de acercarse demasiado durante los rituales. La energía sagrada los repelía, pero esperanzado. Fue durante la limpieza del sótano que Abigail descubrió la verdad completa del horror de Tybalt. Encontraron huesos, muchos huesos, escondidos detrás de paredes falsas. Restos de esclavos que habían desaparecido a lo largo de los años. Llorando, Abigail y Tante Marguerite les dieron un entierro apropiado. Cavaron tumbas bajo el ciprés y enterraron cada conjunto de huesos con oraciones y respeto.
Y después de cada limpieza, Abigail notaba un cambio sutil en Hombre y Brume. Sus ojos brillaban un poco menos rojos, sus voces sonaban un poco más humanas. La bestia estaba retrocediendo poco a poco, pero el verdadero desafío aún esperaba, el espíritu de Tibol. 6 meses después de que Abigail llegara a Bello Hombre, Tante Marguerite anunció que era tiempo. La tierra está casi limpia, dijo. Pero mientras el espíritu de Tibol permanezca, la maldición nunca se romperá completamente. Debemos enfrentarlo. ¿Cómo?, preguntó Abigail. Lo convocaremos, lo forzaremos a manifestarse, y luego lo enviaremos al otro lado, para siempre. La noche elegida fue la del aniversario de la muerte de Tibol, el 15 de agosto, 22 años después de que fuera colgado del ciprés. Abigail envió a los niños con el capitán Baptiste, quien los llevaría a pasar la noche en Thibaudot. No quería que estuvieran cerca para esto. En el claro bajo el ciprés, Tante Marguerite preparó el ritual. Dibujó un bebé elaborado en el suelo con harina de maíz. Encendió velas en un círculo, y en el centro colocó algo que habían encontrado en el sótano, el reloj de bolsillo de Thibault. Con su monograma grabado, Hombre y Brume observaban desde el borde del claro. Por primera vez Abigail los vio nerviosos. ¿Listos?, preguntó Tante Marguerite. Abigail asintió, aunque su corazón latía como un tambor. La anciana comenzó a cantar. Era una lengua antigua, mezcla de francés, africano y creole. Sus palabras llenaron el aire, haciendo que la niebla se espesara, haciendo que la temperatura bajara. Y entonces él apareció, no como un cuerpo físico, como una sombra, una oscuridad más profunda que la noche que los rodeaba. Tomó forma lentamente, un hombre alto, delgado, con ropa de Dios 159 y ojos que brillaban con un odio frío. ¿Quién os? La voz de Tibol resonó en el aire, viniendo de todas partes y de ninguna. ¿Quién osa perturbar mi tierra? No es tu tierra, dijo Abigail, su voz firme a pesar del miedo. Nunca lo fue, la robaste con sangre. La sombra de Tibol la miró. La gigante. Qué interesante. ¿Y vienes a expulsarme? Tú y esta vieja bruja. Vengo a liberarte, dijo Abigail, y a liberar a los que maldijiste. Tibol rió, era un sonido como vidrio rompiéndose. Liberar. ¡Qué palabra linda! No. Ellos son míos, mis monstruos, mi legado eterno. Eran hombres, dijo Brume, dando un paso adelante. Su voz era más humana que nunca. Éramos hombres. Gaspard y Mathieu, nos robaste nuestra humanidad. Les di lo que merecían, escupió Tibol. Bestias que actuaban como hombres. Los convertí en lo que realmente eran. No, dijo Hombre, también avanzando. Nos convertiste en lo que tú eras. Un monstruo. La sombra de Tibol se expandió, volviéndose más grande, más amenazante. Nunca serán libres, los maldije con mi último aliento y esa maldición es eterna. Tante Marguerite alzó sus manos. Ninguna maldición es eterna. Todo tiene un fin. Y el tuyo es ahora. Comenzó a cantar de nuevo, más fuerte, más urgente. Abigail se unió, recordando las palabras que su madre le había enseñado. Y entonces, sorprendentemente, Hombre y Brume también cantaban las canciones viejas, las canciones que habían oído en las cabañas de esclavos, las canciones de su niñez antes de que Thibault las destruyera. La sombra de Thibault comenzó a retorcerse, a debilitarse. No, no pueden. Soy el amo aquí. Ya no, dijo Abigail, y tomó el reloj de bolsillo del suelo. Lo levantó alto. Tu tiempo terminó hace 22 años. Y ahora te vas. Arrojó el reloj al círculo sagrado. Las llamas se levantaron, imposiblemente altas, consumiendo el objeto y con él la última atadura de Thibault al mundo físico. El espíritu gritó, un grito de rabia y derrota. Y entonces, como humo dispersado por el viento, desapareció. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces Abigail lo escuchó, un sonido que nunca pensó que escucharía.
Hombre y Brume estaban llorando. Sollozos profundos, guturales, que salían de sus formas monstruosas. Pero mientras lloraban, algo comenzó a cambiar. Su pelo oscuro comenzó a caer, sus garras comenzaron a retraerse, sus hocicos comenzaron a acortarse. La transformación tomó minutos, minutos de dolor obvio, de huesos reordenándose, de carne reformándose. Abigail y Tante Marguerite observaban, sin atreverse a interrumpir. Y cuando terminó donde habían estado dos Rougarou, ahora había dos hombres. Estaban desnudos, temblando en el suelo, pero eran hombres. Hombres de unos 40 años, que habían sido esclavos jóvenes cuando fueron maldecidos. Su piel mostraba las cicatrices del látigo, las marcas de hierro caliente. Pero estaban vivos, humanos, libres. Matthew fue el primero en hablar. Su voz completamente humana por primera vez en 22 años. Es real, dijo Abigail, quitándose su chal y cubriéndolo con él. Tante Marguerite hizo lo mismo con Gaspar. Los dos hermanos se miraron el uno al otro, se tocaron los rostros, los brazos, asegurándose de que era verdad. Y entonces se abrazaron, llorando libremente. Abigail les dio privacidad a su dolor y alivio. Tante Marguerite recogió las velas, sus propias lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Después de un tiempo, Gaspar se acercó a Abigail. «No tenemos palabras para agradecer». «No necesito palabras», dijo Abigail. Solo vivan las vidas que les robaron». «¿Qué haremos?», preguntó Mathieu. «Hemos estado muertos para el mundo durante 22 años. Todos los que conocimos probablemente están muertos». Abigail sonrió. «Entonces empiecen de nuevo. Aquí, en Belle Hombre. Esta tierra es mía, pero también es suya. Ustedes la protegieron cuando nadie más podía. Ayúdenme a convertirla en algo hermoso». Y así lo hicieron. Mathieu y Gaspar se quedaron en Belle Hombre. Con su ayuda y el de algunos trabajadores que Abigail contrató, pagándoles con dinero que ganó vendiendo pescado y pieles en Thibodaux, la plantación comenzó a transformarse. Repararon la casa principal completamente, reconstruyeron los establos, plantaron un huerto, y en el lugar donde habían estado las cabañas de esclavos, construyeron casas nuevas, casas para hombres libres. Los niños de Abigail crecieron en Belle Hombre. Serafín se convirtió en una joven hermosa y fuerte. Baptiste en un hombre trabajador que amaba el pantano. Celeste en una niña radiante que nunca conoció el miedo de los primeros días. Y Mathieu y Gaspar encontraron paz. Se casaron con mujeres del pueblo. Después de mucha explicación sobre dónde habían estado todos esos años, Abigail inventó una historia sobre que habían estado perdidos en los pantanos, cuidados por nativos, y la gente la creyó porque ¿quién cuestionaría a la gigante? Tuvieron hijos, vivieron. Belle Hombre, que había sido un lugar de horror, se convirtió en un lugar de vida. Las palabras talladas en el ciprés seguían allí. Aquí, la tiranía murió. Aquí, la libertad nació. Pero ahora tenían un significado diferente. Tante Marguerite vivió otros 10 años en Belle Hombre, enseñándole a Abigail todo lo que sabía sobre las tradiciones antiguas. Cuando murió pacíficamente en su sueño, la enterraron bajo el ciprés, en tierra sagrada, con honores. Los años pasaron. Abigail envejeció, pero nunca perdió su altura, ni su fuerza. Se convirtió en una figura legendaria en el Bayou. La mujer gigante que había domado a los Rougarou, la que había limpiado Belle Hombre. Algunas noches, cuando la luna estaba llena y la niebla era espesa, Abigail juraba que veía sombras en el pantano, sombras grandes, con ojos que brillaban, pero ya no eran rojos, eran dorados, y no venían a amenazar, venían a proteger, porque aunque Mathieu y Gaspar eran humanos ahora, una parte de los Rougarou permanecía en ellos. Podían transformarse si era necesario, si Belle Hombre era amenazada, si aquellos a quienes amaban estaban en peligro, pero era su elección ahora, no una maldición, un don. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal.
porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? Abigail murió en 1921, a los 70 años, una edad notable para alguien de su tiempo. La enterraron junto a Tante Marguerite, bajo el ciprés. En su funeral vinieron cientos de personas, sus hijos, ahora adultos con sus propias familias, Mathieu y Gaspar, ahora ancianos pero todavía fuertes, y personas de toda Luisiana que habían oído las historias de la mujer gigante que compró una plantación maldita por $15 y la convirtió en un paraíso. La lápida que sus hijos pusieron decía simplemente, Abigail Rousseau, 1951, ella vio humanidad donde otros vieron monstruos, ella trajo luz a la oscuridad, ella transformó maldición en bendición. Y debajo, en letras más pequeñas, una frase en francés criollo, L'esprit qu'habite toujours. El espíritu vive siempre. Hoy, si visitas las profundidades de los pantanos de Luisiana, si te adentras lo suficiente donde los cipreses son tan viejos que parecen antediluvianos, donde el agua es negra como la noche y la niebla nunca se levanta completamente, puedes encontrar bello hombre. La plantación todavía está allí. Ya no es una ruina, es una casa hermosa, mantenida por los descendientes de Abigail. Es un lugar de paz, un refugio, y los viejos del bayou te dirán, si confías lo suficiente en ellos, que bella hombre todavía está protegida, que hay guardianes en la niebla, grandes sombras que vigilan, que no molestan a los buenos, pero que los malos nunca salen del pantano una vez que entran sin permiso. La historia de la viuda gigante que compró una plantación maldita por $15 se ha convertido en leyenda. Pero como todas las mejores leyendas, tiene una verdad en su corazón. A veces, lo que parece una maldición es en realidad una oportunidad. A veces, los monstruos son solo víctimas esperando ser vistas. A veces, $15 no compran tierra, compran la posibilidad de redención. Y a veces, solo a veces, una mujer gigante con 3 hijos y ningún lugar a donde ir, puede cambiar el destino de almas que han estado atrapadas durante décadas, simplemente ofreciendo lo que nadie más ofreció, respeto, comprensión y la voluntad de ver la humanidad en la oscuridad. Bello hombre sigue en pie, un monumento no solo a Abigail Rousseau, sino a Mathieu y Gaspar, a todos los que sufrieron bajo Tibol, y a la idea de que ninguna oscuridad es tan profunda que no pueda ser penetrada por la luz de la compasión. Los Rougarou son reales en Luisiana, los viejos aún cuentan historias sobre ellos, pero en Bello Hombre no son monstruos a temer, son protectores a honrar, guardianes que eligieron quedarse, incluso después de ser liberados, porque habían encontrado algo que pensaron que nunca tendrían, un hogar, una familia, una segunda oportunidad. Y si alguna noche, mientras pasas cerca del pantano, escuchas un aullido en la distancia, no de amenaza, sino de alegría, sabrás que son ellos. Mathieu y Gaspar, hombre y Brume, todavía vigilando, todavía protegiendo, todavía agradecidos a la mujer gigante que vio más allá de las garras y los colmillos y encontró a los hombres dentro. La historia nunca termina realmente en el bayou, solo cambia de forma, como los Rougarou, como la maldición que se convirtió en bendición, como la oscuridad que encontró su luz.